La clase pasada analizamos la dinámica de un electrón en un potencial periódico. Para entender las propiedades de transporte es necesario analizar la dinámica de muchos electrones en un potencial periódico. Analicemos primero un caso unidimensional sin campos externos. Entonces vamos a tener en estado fundamental los niveles llenos hasta el nivel de Fermi y la velocidad de cada uno de esos estados de Bloch, la velocidad media, es 1 sobre h barra por la derivada respecto al vector de onda de la energía. Si tenemos simetría de inversión en el sistema, al cambiar k por menos k nos va a cambiar el signo de la velocidad. La velocidad es la pendiente de la relación de dispersión acá, y si pasamos a menos k va a ser la pendiente opuesta. Si sumamos las velocidades de todos los electrones en el sistema, nos va a dar 0, y por lo tanto la corriente también nos va a dar 0. Para calcular la corriente en el sistema tenemos que multiplicar la densidad de carga asociada a cada estado de Bloch por su velocidad media y sumar sobre todos los estados ocupados. Los estados de Bloch son estados extendidos, así que la densidad es simplemente la carga de electrón dividido el largo del sistema. Como siempre podemos pasar de sumas a integrales usando la densidad de estados en el espacio K, que es 2 por el spin, el largo del sistema, dividido 2pi, y nos termina quedando este integral sobre las velocidades, que esto es la suma de todas las velocidades, y eso es igual a 0. Habíamos visto que si prendíamos un campo eléctrico estático débil, de manera que podíamos usar estas ecuaciones semiclásicas, el electrón tenía un comportamiento oscilatorio. Ahora, si tenemos muchos electrones, podemos ver qué ocurre integrando la ecuación de movimiento para cada uno de ellos. Vemos que el K aumenta linealmente con el tiempo. O sea, el K varía con este ritmo, que es el mismo para todos los electrones. Entonces, si partíamos con el estado fundamental, con todos los estados donde está rojo ocupados, cada uno de los estados va a ver su K modificarse al mismo ritmo. Entonces no va a haber nunca una colisión entre electrones en el espacio K, en el sentido de que dos electrones no van a intentar ocupar el mismo estado. O sea, si teníamos un electrón con un K0 inicial acá, después de un tiempo va a estar en este estado, pero el electrón que estaba en este estado va a estar en otro estado y así sucesivamente. Vamos a tener una especie de trencito de electrones que se siguen uno al otro en el espacio K. Después de un tiempo delta t, la ocupación del sistema va a ser de este tipo. Acá había estados ocupados que ahora están vacíos, y acá había estados vacíos que ahora están ocupados. Entonces el desplazamiento de la cola y la cabeza de este tren de electrones es exactamente el mismo, está dado por esta expresión. Y vemos que si esto de acá es igual a 2pi sobre a, vamos a volver a la condición inicial, porque tenemos periodicidad en el espacio K en este sistema. Entonces el comportamiento del sistema de muchos electrones va a ser periódico en el tiempo, como lo era para un solo electrón, y el periodo de estas oscilaciones de Bloch es el mismo que el de un electrón. Entonces, si calculamos la corriente a través del sistema, que de vuelta es la densidad electrónica por la suma de todas las velocidades, nos va a dar una función que es periódica de vuelta en el tiempo, y de vuelta esto se conoce como oscilaciones de Bloch. Entonces la corriente va a ser, en función del tiempo, algo que va alternando, y su valor medio temporal va a ser igual a 0. Así que algo está fallando porque no estamos recuperando la ley de Ohm. Lo que no hemos considerado hasta ahora, y que en general destruye las oscilaciones de Bloch, son los mecanismos de equilibración o disipación, como las colisiones de los electrones con defectos o con fonones. El periodo de las oscilaciones de Bloch para campos típicos de 1 volt centímetro en metales es del orden de 10 a la menos 10 segundos, mientras que los tiempos de equilibración son del orden
de 10 a la menos 14 o 10 a la menos 13 segundos. O sea, son muchísimo más cortos y los electrones en general van a experimentar alguno de estos efectos, de estos mecanismos de disipación antes de poder completar un periodo de oscilación. Entonces seguimos con nuestro ejemplo unidimensional en presencia de un campo eléctrico estático. El tren de electrones va a ir avanzando, pero estos procesos de equilibración van a tender a pasar electrones de estados de alta energía a estados de más baja energía, buscando llegar al equilibrio. Entonces va a haber estados que siempre van a estar ocupados y va a haber estados que siempre van a estar desocupados, y toda la acción va a ocurrir cerca del nivel de Fermi. La distancia típica que va a avanzar en el espacio K este tren de electrones va a ser del orden del tiempo de equilibración por la fuerza. Si calculamos la corriente, estos estados de acá abajo que están siempre ocupados no van a contribuir a la corriente, pues siempre tenemos uno con la velocidad opuesta al otro, así que esta integral va a estar dominada por este segmento de estados ocupados y de estos vacíos. Eso nos da un 2 delta K por la velocidad de Fermi, acá estamos cerca del nivel de Fermi, y entonces recuperamos algo que es lineal en el campo eléctrico como esperamos para la ley de Ohm. Si tenemos una banda que está completa, esto es que todos sus estados están ocupados, al aplicar un campo eléctrico nada cambia. Si quieren, ese tren de electrones que veíamos ocupa toda la banda, y al aplicar el campo eléctrico sigue ocupando toda la banda. Así que la corriente en ese sistema va a ser cero, o al menos la contribución de esa banda. Si un sistema tiene solo bandas completamente vacías, que obviamente no van a dar una contribución a la corriente, o completamente ocupadas, el sistema va a ser un aislante, ¿sí? Cuando apliquemos un campo eléctrico no vamos a tener una corriente. Para poder estar en esa situación es una condición necesaria, pero no suficiente, que tengamos un número par de electrones por celda unidad en el sistema. Esto es válido no solamente para el caso unidimensional, sino para cualquier número de dimensiones espaciales. Y uno lo puede ver matemáticamente porque la corriente es la integral del gradiente de una función periódica en el espacio recíproco. Como estamos integrando por una banda llena sobre toda una celda unidad, esta integral va a dar 0. Vamos a demostrar brevemente que esta integral da 0 usando una función periódica genérica. Si tenemos una función alfa de k que es periódica, en el sentido de que si le sumamos un vector de la red recíproca no varía, armamos esta integral que depende de k', que es integral, esto es en toda la zona de Brillouin, de alfa de k más k'. Ahora, como esta es una función periódica, si estamos integrando en una celda unidad, esta integral va a ser independiente de k'. Así que cuando le aplicamos el gradiente nos va a dar 0. Aplicamos el gradiente, ponemos adentro la integral, estamos aplicando el gradiente en k'. El gradiente en k' de esta función es lo mismo que el gradiente en k de la misma función, así que llegamos a la conclusión de que esto es igual a 0. Y ahora elegimos simplemente k' igual a 0 y obtenemos el resultado que estábamos buscando, que la integral en toda la primera zona de Brillouin del gradiente de una función periódica en el espacio recíproco es 0. Otra propiedad que sale directamente de esta y que nos va a ser útil más adelante es esta de acá. Si tenemos dos funciones periódicas en la red recíproca, alfa y beta, el producto de esas dos funciones también va a ser periódico, así que podemos aplicar esto de acá y sabemos que va a dar 0, así que cuando aplicamos el gradiente al producto nos va a quedar que alfa por el gradiente de beta es igual a menos beta por el gradiente de alfa, siempre integrando sobre la primera zona de Brillouin. Como la suma de todas las velocidades dentro de la primera zona de Brillouin nos da 0, si tenemos un sistema que tiene ciertos estados ocupados y estamos calculando la corriente, si le sumamos la corriente asociada
a los estados desocupados, aunque es una corriente ficticia, nos va a dar 0. Pero entonces eso significa que la corriente de los estados ocupados, que llamamos JE, va a ser igual a menos la corriente de los estados desocupados. Ahora, si en un sistema tenemos la banda casi completamente llena, a veces es mucho más fácil calcular esto que esto de acá. Veamos, por ejemplo, un sistema en el que el nivel de Fermi está o muy cerca del fondo o muy cerca del tope de la banda. En ese caso, los electrones en el nivel de Fermi satisfacen una ecuación de este tipo. Acá estamos suponiendo que el sistema es isotrópico, así que el tensor de masa es un escalar y reemplazamos por un m estrella acá directamente. Y estamos representando las dos situaciones, ya sea si estamos cerca del fondo de la banda vamos a tener un más acá, y si estamos cerca del tope de la banda teníamos un menos. Y F es la fuerza de Lorentz. Entonces nos queda en ambos casos una ecuación de este tipo. Bueno, acá la masa efectiva podría ser distinta en un caso del otro. Y en esta ecuación nos aparece una carga Q que puede ser más o menos C. Entonces, cerca del fondo de la banda tenemos una ecuación de movimiento como para un electrón en el vacío, para un electrón clásico, nada más que con una masa efectiva. Y cerca del tope de la banda le llamamos a los estados o al comportamiento, era tipo hueco, en el sentido de que tenía una carga positiva. Si tenemos una densidad de carga negativa debido a los electrones y sacamos de algún lugar un electrón generando un hueco, en ese lugar vamos a tener el equivalente a una carga positiva. Esa era una de las cosas que no podía describir el modelo de Drude y que aparece naturalmente en esta teoría cuando tenemos los electrones en un potencial periódico, o sea, la presencia de portadores de carga positiva, que en realidad son electrones, pero que la relación de dispersión es tal que la fuerza actúa con el signo exactamente al revés. Con esa ecuación de movimiento podemos repetir la aproximación de tiempo-relajación que usó Drude. Entonces nos aparecía una fuerza proporcional a la velocidad, inversamente proporcional al tiempo de equilibración o tiempo de relajación. Mirábamos el estado estacionario y obteníamos la velocidad que era proporcional al campo eléctrico. O sea, recuperamos la ley de Ohm y teníamos una conductividad que era proporcional a la carga al cuadrado. Acá da lo mismo el signo de la carga. Nos va a aparecer esta masa efectiva y nos aparece una densidad electrónica. La pregunta que uno se hace, bueno, ¿cuánto vale esa densidad electrónica en este caso? Si el nivel de Fermi está cerca del fondo de la banda, esto es muy parecido a electrones libres. Tenemos un comportamiento parabólico, lo único que cambia es la curvatura de esta parábola, entonces es muy natural pensar que la densidad que tenemos que considerar acá es la de electrones. Ahora, si el nivel de Fermi está cerca del tope de la banda, sabemos en particular que si el nivel de Fermi llega al tope de la banda, la corriente tiene que ser cero. Entonces acá en realidad podemos usar la relación entre la corriente que llamamos de electrones, JE, y la JH, que la H es por huecos. Y lo que tenemos es que en realidad nos va a parecer que la corriente, como estamos sumando sobre estos estados de acá arriba, va a ser proporcional a la densidad de huecos y no a la densidad de electrones. Cuando aumenta la densidad de electrones, disminuye la densidad de huecos. Cuando el nivel de Fermi llega acá arriba, la densidad de huecos es cero y la corriente se anula. Esta densidad de electrones no corresponde a la densidad total de electrones en el sistema, sino a la densidad de electrones que están en esta banda. Y lo mismo ocurre con esta densidad de huecos.